Recuerdan lo que yo siempre les digo de las cosas que son opinables y de las cosas que no son opinables referentes a la fe. Alguien me pregunta referente a qué pienso yo a las personas que dan charlas en retiros, por ejemplo, pero que están viviendo en pecado mortal, desafortunadamente, o sea, que no tienen el sacramento del matrimonio y lo más común, pues que están viviendo en unión libre sin ese sacramento. Me pregunta esta persona, me pregunta esta persona que yo qué pienso referente a esto. Miren, mi posición es clara, ¿verdad? Dentro de lo opinable, como les digo. Para mí, una persona que da una charla en un retiro y no puede comulgar, no tiene sentido para mí eso. O sea, una persona que da una charla tendría que ser persona que esté en gracia de Dios, que tenga lo esencial, que pueda comulgar y que se pueda confesar. Ya de ahí podemos discutir lo demás, si esa persona cómo es en su comportamiento diario, lo que sea, de ahí podemos discutir lo demás. Pero lo esencial y lo más necesario es que esa persona esté recibiendo la comunión y la confesión. Si esa persona no puede comulgar y no se puede confesar, por particularmente porque está viviendo en unión libre sin el sacramento del matrimonio, para mí una persona así no tendría que dar ninguna charla en ningún retiro, porque es un antitestimonio. Desafortunadamente se está haciendo, desafortunadamente se está haciendo. Lo mejor que podemos hacer, lo más grande, lo más bello, lo más extraordinario, lo más maravilloso, ¿qué es? Hablar de la gracia y en gracia de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, una persona que no está en gracia de Dios, ¿de qué me va a venir a hablar a mí? Me va a hablar del amor de Dios, me va a hablar de la gracia de Dios, me va a hablar del perdón de Dios. No puede hablarme de eso. Porque yo lo que busco, antes de que tú me hables de Dios, lo que yo busco es que tú vivas en Dios. Y como católico, una persona que no está comulgando porque está en pecado mortal, no está viviendo en Dios, está viviendo en pecado mortal. Y entonces, si lo más, como yo se lo digo a los muchachos en la clase, si lo más bello, hermoso y maravilloso que tenemos nosotros como católicos es la Eucaristía, es recibir el cuerpo de Cristo, ¿cómo tú me vas a venir a hablar en una charla de Dios y cuando yo veo que estamos en la misa y tú no te levantas a comulgar? O sea, es un antitestimonio. En mi opinión, una persona que está en pecado tendría que tener la suficiente humildad, y si alguien te ofrece dar una charla en un retiro, tú en humildad esa persona tendría que, en mi opinión personal, tendría que agachar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo dar esa charla porque no estoy en gracia de Dios. Y lo que se necesita para dar una charla primero es oración, preparación, ayuno, abstinencia, estudiar el tema. Pero lo más importante antes de la oración, antes de hacer ayuno, antes de hacer penitencia, antes de estudiar para dar la charla, lo más poderoso que puedo tener, que puedo tener para poderme preparar para esa charla es estar en gracia. Y si yo no estoy en gracia, todo lo demás se va a quedar solamente en lo humano. Mis palabras, mi estudio, mi ayuno, mi oración, mi abstinencia, todo eso se va a quedar solamente en el plano humano si yo no estoy viviendo en gracia. Entonces yo no busco vivir solamente la parte humana, busco vivir la parte espiritual. No busco hablarle a las personas de mi experiencia en lo humano, no busco hablarles a las otras personas de mi experiencia con Dios, con Cristo. ¿Y cómo yo les voy a hablar de esa experiencia con Cristo si no puedo ni siquiera recibir la comunión? Yo no busco que tú me hables de Cristo, yo busco que tú vivas en Cristo. Si tú me quieres dar un buen testimonio, yo no busco ni espero que me hables de Dios. Yo espero que vivas en Dios. Y una persona que está viviendo en pecado mortal, porque no tiene el sacramento del matrimonio en este caso, no está viviendo en Dios, no está viviendo en Cristo. Entonces, como católico, el mejor testimonio que tú me puedes dar es que yo te vea enfrente de mí, papá, enfrente de mí, recibiendo la comunión. El mejor testimonio que tú me puedes dar como católico es que yo te vea enfrente de mí en las confesiones. Y si tú me das una charla en un retiro y me hablas bien hermoso y bonito porque tienes mucha labia, y entonces me hablas bien bonito de Dios y me hablas de la misericordia y el amor de Dios en una charla, en un retiro, pero si tú me hablas de Dios y yo no te puedo ver enfrente de mí cuando yo voy a comulgar, no me estás diciendo nada. Si tú me hablas de Dios como católico y yo no te puedo ver enfrente de mí recibiendo el sacramento de la confesión, tú no me estás diciendo nada. No me estás diciendo nada.
Porque fuera de esos dos sacramentos, ¿de qué me vas a hablar? Si es el corazón de nuestra fe en la Eucaristía. Y si tú no me puedes dar testimonio de recibir la Eucaristía, referente a lo opinable, o sea, esto es opinable, cada uno tiene que tener su propia opinión, ¿verdad? Todos tenemos la cabeza para pensar y cada uno puede tener su propia opinión. Pero para mí, yo les doy mi experiencia personal. Miren, yo tuve un encuentro personal con Cristo a los 16 años, ¿verdad? Algún día les contaré mi testimonio, ¿verdad? Una vida, ¿no? En la drogadicción y todo ese show. Entonces yo tuve un encuentro personal con Cristo a los 16 años, ¿verdad? En un retiro que yo pasé a los 16 años. En ese retiro resulta ser que una persona, dentro de todas las charlas, me estaba hablando de la charla de Dios, del amor de Dios. Yo dije, wow, yo me quedé impresionado porque esa persona tenía una labia tremenda. O sea, me habló maravillas del amor de Dios. Entonces yo me enfoqué mucho en esa persona porque en ese momento yo miré a esa persona como un referente para mí. 16 años tenía yo. Yo miré a esa persona como un referente para mí. Yo dije, wow, yo dije, esta persona, no sé, me habló de tal manera de Dios que me convenció y prácticamente me impactó referente a esto, ¿no? Pero resulta ser que cuando llegamos el domingo a la misa y se llega el momento de recibir la comunión, esta persona no se levanta a comulgar. Y yo me quedé, o sea, ven acá, pero algo está mal aquí, o sea, algo no está funcionando bien aquí. Y yo me quedo así y dije, pero después pregunto, resulta ser que esta persona está viviendo una unión libre sin el sacramento del matrimonio. Es cuando yo lo escuché hablar de Dios en el retiro, yo dije, esta persona es un referente. Pero cuando yo lo veo que en el momento de pasar a comulgar se queda sentada esta persona porque no puede recibir a Cristo en la Eucaristía, ahí yo mismo cambio de opinión y yo digo, esta persona no puede ser un referente mío. Porque yo no busco que me hables bonito de Dios como me hablaste en el retiro. Estoy hablando de un muchacho de 16 años. Yo no busco que me hables bonito de Dios como me hablaste en la charla. No, no, no. Yo busco que me des testimonio de vida. Y si tú me hablas bien hermoso de Cristo, pero no puedes recibir a Cristo como católico en la Eucaristía, no me estás diciendo nada. ¿Es por qué? Porque algo no estás haciendo bien. Si tú no estás viviendo tu fe como católico, ¿cómo tú me vas a venir a enseñar cómo vivir mi fe como católico? No puede ser. Porque si tú no te has creído, hermano católico, si tú no te has creído el amor de Cristo, ¿cómo tú me vas a venir a hablar a mí, a un muchacho de 16 años en ese tiempo, del amor de Cristo cuando no puedes recibir el sacramento de la comunión? ¿Cómo me vas a venir? Muchas personas dicen, no, pero eso no tiene nada que ver porque cada uno... No, 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 para mí es importante. Para mí es importante. Yo como les digo, cada uno tendrá su propia opinión. Es en humildad, la persona que no puede comulgar es en humildad agachar la cabeza y decir, yo les doy mi opinión personal referente a las personas que dan charlas en los retiros y no tienen el sacramento del matrimonio. En mi opinión personal, una persona que no tiene el sacramento del matrimonio y acepta dar una charla en un retiro aún sabiendo que no está en gracia, para mí una persona que acepta esa charla no busca agradar a Dios, sino que busca agradar a los hombres. No busca la mirada de Dios, busca la mirada de los hombres, que la vean que habla bonito, que la vean que está enfrente. Porque si esta persona realmente buscara agradar a Dios al pararse a dar una charla, ¿cuál es la mejor forma de agradar a Dios? Vivir una vida de gracia. Vivir una vida de gracia. Y si tú no estás viviendo una vida de gracia, entonces no estás buscando agradar a Dios al dar esa charla. No lo estás haciendo. Agacha la cabeza, da un paso hacia atrás y si no hay nadie que dé esa charla, bueno, ya le tocará a la parroquia pagarle a una persona para que venga a dar una charla. Pero yo no voy a caer en eso. Yo no voy a caer en eso. Porque ese es el problema. Miren, esto lo tenemos que tomar en serio, hermanos míos. Esto lo tenemos que tomar en serio. Desde coordinar los retiros, desde quiénes da charla, desde toda esa cuestión. Porque es que si no lo tomamos en serio, si le damos charlas a cualquier persona, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una persona que va a dar una charla tiene que tener una preparación para poder dar una charla, ¿verdad? Ahora, una persona que está en gracia puede prepararse en lo espiritual y en lo material, ¿verdad?
porque no solamente va a hablarle a Dios, sino que va a vivir a Dios dentro de él, estando en gracia. Ahora, una persona que está en pecado mortal, que no tiene el sacramento del matrimonio, se va a preparar solamente corporalmente, porque espiritualmente no tiene nada que dar esa persona, porque no está en gracia de Dios, no está en gracia de Dios. Y esto no es rechazar, muchas veces, no, pero tú estás discriminando. No, queridos míos, no es discriminar. Es que si realmente nos tomamos esto en serio, ¿qué significa para ti hablar de Dios a las otras personas? ¿Qué es para ti? ¿Es cualquier cosa? ¿Es cualquier bobería? Ah, bueno, pues cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Pero si para nosotros es importante y es esencial hablarle a las demás personas de Dios, lo primero, nuestra prioridad va a ser prepararnos primero nosotros para poder hablar exteriormente de Cristo. Tenemos que vivir interiormente a Cristo. Si no podemos vivir interiormente en Cristo, no podemos hablar de Cristo. Por eso estamos como estamos, porque muchos católicos me hablan de Dios, pero pocos católicos viven realmente a Dios. Como cristiano católico, para mí, en mi experiencia personal, una persona que no puede recibir la comunión no tendría que estar dando charlas en un retiro. No tendría que estar coordinando grupos en una parroquia. No tendría que hacer eso. Tú puedes ayudar y colaborar en otras cosas, pero de coordinador en un retiro no puede ser. Pero por eso estamos como estamos. Porque como no es importante, hemos perdido la noción de lo sagrado. ¿Qué cosa es sagrada para nosotros hoy en día? ¿Qué cosa es sagrada para nosotros? Y hemos perdido tanto que la gracia puede esperar. El retiro no puede esperar, los charlistas no pueden esperar, pero la gracia que espere. Cuando lo más importante es vivir y estar en gracia. Desafortunadamente hemos perdido eso. Y eso es lo que yo pienso referente a eso. Si tú no estás en gracia, tú no puedes darme testimonio a mí. No puedes darme testimonio a mí. Pero ¿cómo tú me vas a hablar cómo tú vas a hablar de Cristo a mí cuando tú no estás viviendo a Cristo? Y fuera de las obras que tú puedas hacer o fuera de la vida que estés viviendo, buena o mala, no, lo esencial, recibir la comunión, recibir la confesión. ¿Qué significa para nosotros? Es lo que les digo. No sé qué piensan ustedes referente a este tema. Paz y bien para ustedes.